gracias. Quería contaros, esto es una idea, contaros un poco las ideas que estamos llevando a cabo en Aqualia relacionadas con este campo. Muchas de las cuestiones que vamos a comentar ahora pues os van a resultar familiares porque al final, o Patricia, tanto Patricia como Ángel, enganchan en muchas de las cuestiones que hemos estado tratando con lo que quiero contar ahora. Pero básicamente es contaros un poco las experiencias y las actividades y las ideas que estamos llevando a cabo ahora mismo. Y para ello voy a dar un pasito atrás y es retomar de dónde parte, bueno, uno de los padres de la idea de la valorización de salmueras, que es el concepto de la critical raw materials, de las materias primas críticas de la Unión Europea, ¿no? Y esto es un concepto que no es ni técnico, es un concepto geoestratégico y geopolítico que es interesantísimo, pero como tengo tendencia a dispersarme y mis jefes están aquí delante, me lo voy a saltar, no vamos a tratarlo, pero es un concepto de si yo quiero desarrollar la industria europea o la industria de un país, tengo que tener asegurada el suministro de materias primas, de forma que no en ningún momento de mi cadena se vea amenazado por un conflicto. Europa vio que su suministro de materias primas venían principalmente de países como China, Rusia, Kazajstán, Turquía, con lo cual jugarte el futuro de tu continente a esta carta era cuando menos arriesgado. Miraron en nuestro territorio, tenemos pocas materias primas y decidieron, pues alguien andando llegó al mar y dijo, ¿por qué no damos un vistazo a ver qué podemos sacar del océano? Ya que la mayoría de los países de Europa y del mundo están o tienen acceso al mar en algún punto. El océano, el mar es una tabla periódica muy fresquita donde nos podemos bañar, pero incluye la mayoría o todos los elementos naturales de la tabla periódica. Entonces, ¿por qué no al menos explorar las posibilidades de extraer las materias primas que nos hacen falta de un medio como el marino, como el agua del mar? ¿Y por qué no, ya que tenemos una industria que concentra ese agua de mar, por qué no utilizar un desecho de esa industria, que es nuestra industria, que es la desalación, para intentar aprovechar que ya vienen preconcentrados? Esto lo habéis visto probablemente 1000 veces y yo vuelvo a mostrarlo aquí. Una vez que traemos esta idea, vamos a ver, que esto está muy bien, como idea es una idea acá, pero ¿cómo la bajamos al suelo? ¿Cómo la aterrizamos? Va a depender muy mucho del precio de las materias primas, de la concentración que tenga en el agua de mar y de la facilidad o la factibilidad de extraerlos. Con lo cual, tú los distribuyes por concentración y precio y se traza una línea. A un lado de esa línea parece que es económicamente factible extraerlo. Al otro lado, digamos que es complejo. Pero esa línea no es fija, es una línea móvil. Principalmente, y esto lo hemos visto todos, porque el precio de las materias primas es variable y el precio de las materias primas está disparado, con lo cual la línea se desplaza hacia un lado o hacia otro, dependiendo del material y dependiendo también de la capacidad de desarrollo tecnológico que tengamos. Mientras más fácil sea extraer un compuesto, más posible es que sea económicamente viable explotarlo. Pues partiendo de esta idea, volvemos un poquito a contar, y es el agua de mar, y esto lo ha contado Ángel también, lo ha contado Patricia, el agua de mar no es cloruro de sodio, es principalmente cloruro de sodio, pero tiene un montón de otras cuestiones. Entonces, vamos a analizar qué es lo que tenemos y vamos a ver pues en qué rangos nos movemos sobre todo, ¿no? Y vemos que tenemos unos compuestos que son mayoritarios y son muy mayoritarios. Tenemos el cloro, tenemos el sodio, tenemos los carbonatos, los sulfatos, tenemos el calcio, tenemos el magnesio, que son muy mayoritarios, que están en gramos por litro, pero luego jugamos con otros elementos que están presentes también, pues lo he dicho, el mar es una tabla periódica, fresquita, pero una tabla periódica, hay de todo. Con lo cual tenemos luego un montón de elementos que tienen valor, que son interesantes, pero es que están en microgramos por litro. Están en esos rangos, están en presencias trazas, están en concentraciones muy pequeñas, con lo cual, pues es un reto interesante. Y por otro lado, pues si sabemos que más o menos una composición media, venga, da igual. Sabemos más o menos lo que hay en el mar y sabemos más o menos el volumen de agua que hay en el mar, podemos saber la reserva de materias, minerales y metales que tenemos en el mar. Si eso lo comparamos con las reservas que tenemos identificadas en tierra, vemos que en el mar hay muchísimo más minerales y metales, más materias primas críticas de lo que tenemos en tierra. Y si sabemos lo que estamos consumiendo ahora mismo y sabemos, por ejemplo, el volumen de salmuera que estamos vertiendo ahora mismo al mar de nuestra industria de la desalación, vemos que solo aprovechando lo que ya estamos vertiendo, más o menos conseguiríamos suministrar los materiales y metales que estamos usando hoy por hoy en la industria.
Otra digresión. Las digresiones son mi cosa. Igual que hemos visto antes. Hay que saber lo que tienes, con lo cual decidimos hacer un muestreo relativamente amplio de salmueras y de agua de mar a nivel mundial. Tenemos 140, 150 referencias en las que analizamos salmueras de distintos puntos del mundo. Pues esto no lo tengo que contar, lo sabéis mejor que yo. El agua de mar del Golfo no es igual que la del Mar del Norte. Entonces, ver un poco a nivel global cómo se distribuyen distintos elementos, no solo los mayoritarios, sino también los elementos traza. Generamos una base de datos, ese acceso es público, la web la tenéis ahí, simplemente te registras y puedes acceder, hay una base de datos, hay un mapa, tú vas pinchando donde hay una cosa, donde hay otra, por si tenéis curiosidad, pues adelante, registraos y darle un vistacito que está curioso. Y ahora, vuelvo a aterrizar la idea. Venga, vamos a hacer un listado de cosas que pueden resultarnos interesantes. Es una lista de materiales y metales que me resultaron interesantes a mí en un momento, que ni siquiera es exhaustiva, ¿vale? Es simplemente por poder tirar un poco del hilo y poder continuar. Y es, ¿vale? Ya sabemos lo que hay, vamos a ver cómo los generamos y para qué lo queremos. Entonces, hay lo que habíamos dicho, minerales y metales críticos en el mar que pueden servir para un montón de industrias. Y para un montón de industrias de alto valor añadido. Un montón de industrias que, principalmente en Europa, nos interesaría poder seguir desarrollando. Desde, yo que sé, de energías renovables, energía militar, médica, de alta tecnología, móviles, ordenadores, procesadores, este tipo de cuestiones, pantallas, se necesitan un montón de micronutrientes que están en el mar. Vamos a ver, ahí saqué un poquito para qué se pueden utilizar. ¿Cuánto pueden valer? Los precios son de... Esto lo hice en 2020. Los precios son de 2020, con lo cual se me habrán quedado un pelín desfasadillos. Y como hemos analizado el agua de mar, pues sabemos más o menos cuánto podemos extraer finalmente de cada metro cúbico de agua. Con esto, pues multiplicas una cosa por la otra y más o menos calculas cuánto valen los metales, los minerales y los metales que están presentes en un metro cúbico de agua. Es un cálculo muy a vuela pluma. Me podéis decir, joder, eso está mal, está desfasado, no sé qué. No me tiréis piedras a los cristales, sumergiros un poquito en el planteamiento. Es un cálculo muy rápido. Hay cosas que pueden tener errores, pero era simplemente por generar órdenes de magnitud. Y es que en nuestra industria, la desalación, vendemos agua. Y un precio más o menos, aquí también me podéis criticar, pero bueno, un precio más o menos, vamos a suponer que quitando las locuras del Golfo, 0,6 euros metro cúbico es razonable, ¿no? Si sumamos lo que podemos meter de los minerales, podemos estar en torno a los 2 euros por metro cúbico. Son 3 veces más de lo que estamos generando en la venta de agua con lo que podemos generar en la venta de materias primas. Con el agravante de que el precio del agua va para abajo. Nos exigen que ese precio baje, pero el precio de los minerales no va para abajo. El precio de los minerales va hacia arriba. El precio de los minerales está desbocado. Si miramos el litio, por ejemplo, por tomarlo por un ejemplo, en el último año y pico ha pegado un crecimiento brutal y no creo que se modere ese crecimiento. Con lo cual, son órdenes de magnitud interesantes. Y eso, solo teniendo en cuenta ese listado que no es exhaustivo que he metido ahí. De hecho, he dejado fuera uno que es interesantísimo, que es masivo, que es el cloruro de sodio. Y además lo habéis escuchado probablemente, los saudíes con lo del SUEC y demás están trabajando mucho sobre el cloruro de sodio y te puede generar una fuente de ingreso notable. Y eso yo lo he dejado fuera. Te puedes ir a 4 o 5 veces más ingresos por materiales, minerales y metales que por agua. Con lo cual, el concepto de la minería de salmuera es probablemente uno de los caminos que nuestra industria vaya a tener que llevar a cabo en los siguientes años, porque es demasiado interesante como para no intentar morderlo. Pero claro, y aquí quiero resaltar un poquito la complejidad, porque todo esto está muy bien y es como, pues venga, vamos, ¿no? Para adelante, adelante. Pero esto tiene una complejidad y es que esos minerales y metales valen eso si eres capaz de alcanzar esas purezas. 95, 96, 99,5, 99,99999. ¿Qué hace? Que si alcanzas esa pureza tengas oro molido y si te quedas 0,01 abajo tengas barro marrón y no valga nada. Con lo cual, la pureza es importante y tienes que conseguir esa pureza a partir de ese batiburrillo de iones que tenemos ahí al lado que hemos analizado antes. Con el agravante de que encima los iones son
químicamente parecidos unos con otros, con lo cual si yo intento extraer uno probablemente me coprecipite con otro o se coextraiga con otro y la pureza se me vea comprometida. Con lo cual, y aquí termino la parte teórica, digamos, tenemos unas oportunidades que son interesantísimas, pero unos retos que son brutales, que es que si conseguimos generarlo, tendríamos una fuente de materias primas que son una buena fuente de ingresos para las desaladoras. Como hay procesos intermedios que probablemente tengamos que concentrar, purificar y tal, podemos ser capaces de producir una mayor cantidad de agua, aumentar la conversión de las desaladoras con la misma obra marina, con el mismo pretratamiento, producir más agua potable. Reduciendo el impacto ambiental, podemos ir a ZLD o NIR ZLD, sistemas de cerca de descarga líquida cero, joder, no sé en castellano, descarga líquida cero o volúmenes muy pequeños de salmuera, con lo cual reducimos el impacto ambiental. Y lo que antes era viérteme esto por allí que no dañe mucho a la Posidonia o que no genere mucho drama, ahora es no me viertas esto en ningún sitio porque todo lo que hay ahí me interesa. Pero los sistemas son complejos y el desarrollo tecnológico todavía no es alto, con lo cual el riesgo tecnológico existe, es un riesgo alto. Como comentábamos, necesitamos especificidad y pureza. Si alcanza la pureza, vale. Si no alcanza la pureza, no le interesa al mercado. Y tenemos que extraer esos elementos que están en concentraciones ppb, están en microgramos por litro, con lo cual es una idea compleja. Y ahora aquí, lo hemos visto anteriormente y lo vais a ver más veces. Casi todos los procesos de minería de salmuera se basan en 3 procesos: separación, concentración y precipitación o extracción. Pero van a seguir estos 3 pasos. Este es el nuevo esquema que vamos a tener que incorporar en nuestras desaladoras. Empezamos por el principio. Separación. Y aquí yo creo que todos al final hemos confluido en el mismo sitio. La nanofiltración es una tecnología que nos interesa. Y esto, como aquí hay fabricantes de membranas o compañías de membranas, lo habrán visto mucho antes que nosotros. Como teníamos ese batiburrillo de iones y tenemos que hacer algo con ellos, pues el primer paso, y lo que más nos va a facilitar la vida, es intentar separarlos, ¿no? Intentar separar de la mayor factibilidad, de la mejor forma posible, los monovalentes o una corriente rica en monovalentes de una corriente rica en multivalentes. Eso lo hace la nanofiltración. Con lo cual, pues por eso la nano está teniendo este revival de tecnología que estaba dedicada a otros nichos y de repente pues nos interesa para otras cosas. Pues vamos a intentar aplicarla a estos campos. Llevamos unos años en Aqualia trabajando con nanofiltración, hemos ido trabajando con algunas de las empresas del sector o con varias de las empresas del sector, probando nuevas membranas, nuevas tecnologías, afinando los procesos, porque la idea es esa, es ser capaces de retirar, al final, calcio, magnesio y sulfatos. Mientras más seas capaces de separarlos de una corriente rica en monovalentes, más fácil te va a ser la vida en los siguientes procesos de concentración y de precipitación. Por lo cual, pues al final hablas con el mercado, cuando hablas con los fabricantes de membranas y es lo mismo. Es una membrana que, lo de siempre, que consuma poca energía, que sea estable, que no me requiera muchas limpiezas, que sea químicamente, que no le genere mucho daño químico, pero que además, a ser posible, me genere o me separe de la mejor forma posible las corrientes. Es un trabajo en proceso, pero es un trabajo que ya está en marcha, con lo cual es un campo que se está moviendo de forma muy interesante y yo creo que merece la pena darle un vistazo. Esto quería contarlo en otro momento, pero bueno, me engancha también y es... una vez que he separado esas corrientes, tengo 2 corrientes. Una que está rica en monovalentes, que yo puedo utilizarlo para otras cosas, para extraer los compuestos que están en los monovalentes, cloruro de sodio, litio, lo que sea. Y otra parte que está rica en multivalentes, calcio, magnesio y sulfatos, a los que mediante procesos de concentración, si me es necesario, o de precipitación, puedo generar corrientes de compuestos que tengan valor. El calcio, el hidróxido de magnesio o las sales de magnesio, y las sales de sulfato. Con lo cual, precipito esto, separo, purifico y seco, y tengo una sal que ya tiene valor per se, tiene un valor comercial. Y sigo teniendo una corriente que sigue teniendo otra serie de iones que me pueden ser útiles o no, dependiendo de lo que quiera extraer de cada uno de ellos. Habíamos dicho, separación. Siguiente paso, concentración. Habíamos visto que los iones están en ppb, están en microgramos por litro. Con lo cual, si yo concentro esto un poquito, pues a lo mejor lo llevo a miligramos por litro y me resulta más fácil ser capaz de trabajar con ellos, ¿no? Hay diferentes estrategias y aquí es otro campo que también se está volviendo interesante. Desde sistemas de membrana a sistemas térmicos, a sistemas mixtos, como son la destilación por membrana, que es metes temperatura
sobre una membrana, con lo cual eres capaz de concentrar. Pero la idea es una idea básica, es ser capaces de concentrar una corriente que a mí me interesa que esté un poquito más concentrada, porque los iones que me interesan estaban demasiado diluidos en una salmuera original. Y además, como son sistemas de concentración, voy a generar agua. Voy a generar agua de calidad, pues la cojo, la inyecto en red y consigo incrementar la conversión de las desaladoras. Este punto es complicado. Los sistemas térmicos son caros y los sistemas de membranas tampoco son baratos, sobre todo tienes que ir a presiones más altas. Con lo cual, si eres capaz de acoplarle energías renovables, pues te va a venir muy bien, la verdad. Entonces, sobre todo para los sistemas térmicos, ser capaz de acoplarle sistemas de energía solar, térmica solar, te va a resultar beneficioso. Estamos trabajando en varias alternativas, en sistemas de concentración de energía solar mediante cúpulas o mediante sistemas de agua caliente, o mediante los sistemas tradicionales de las salinas, que es haces una balsa, dejas que el agua se evapore, consigues una corriente concentrada que ya te vale para otras cuestiones. Ahí no, es verdad que ahí no aprovechas el agua, pero no deja de ser un sistema natural y sencillo. Y después, una vez que tienes concentrado tu corriente, las puedes precipitar en los casos que a ti te interesen. Nosotros hemos estado probando, como hemos comentado anteriormente, se me coló la otra diapositiva, precipitar calcio, precipitar magnesio, precipitar sulfatos, que son sales que están en presencia relativamente mayoritaria y es posible extraerla de forma mediante precipitaciones selectivas. Entonces, añades una serie de químicos, precipitas, separas, purificas y compruebas la pureza que tienes. Si tienes una pureza suficiente, pues has conseguido un reactivo o has conseguido una materia prima de un agua de una salmuera. Hasta aquí bien, ¿no? Pero eso se puede hacer con los mayoritarios. Pero si yo lo que quiero es traer litio, vanadio, boro, pero litio, vanadio, estroncio, rubidio, galio, indio, que está en creo que 0,03 microgramos por litro. ¿Cómo precipitas eso por mucho que concentres? Es imposible. Entonces, trabajando en dos planos, en un segundo plano, desarrollamos ideas y conceptos para extraer compuestos o materias primas críticas minoritarias, en algunos casos muy minoritarias. Son sistemas ya más complejos, llevan sistemas de extracción con compuestos orgánicos, llevan membranas específicas, membranas líquidas, pero si nos fijamos, todas siguen el mismo concepto que hemos hablado antes. Separación, concentración y extracción, en este caso, precipitación no, pero extracción. Digamos que van siguiendo el mismo concepto que llevamos anteriormente. Con esto estamos trabajando en uno de los proyectos europeos, C4Value se llama, curioso, le dais un vistazo si os interesa, donde intentamos extraer todos esos compuestos, escandio, indio, vanadio, molibdeno, galio, rubidio, boro y litio, más magnesio, calcio y alguna cosita más que ahora mismo se me escapa. Con lo cual, sí, me queda muy poquito, voy terminando. La idea es, además, que como son compuestos o son tecnologías unitarias, son modulares y puedo instalarlas en un tren de tratamiento, porque una de las tecnologías es específica para litio y no toca el resto de los elementos, con lo cual pongo aquí la del litio, pero al efluente que sale de la del litio conecto yo que sea la del molibdeno, porque el molibdeno sigue estando en la disolución, con lo cual ahí retiro el molibdeno, pero después la conecto a una que retira escandio. Puedo hacer trenes de tratamiento más o menos complejos dependiendo de lo que me interese a mí en mi industria. Yo tengo una planta desaladora en Oman, que tengo una fábrica al lado que requiere rubidio, pues hoy extraigo rubidio, pero a lo mejor el molibdeno no lo quiero para nada. Pues el módulo de molibdeno no lo instalo, porque no tengo mercado para él. Digamos que la idea es hacer compuestos o hacer trenes de tratamiento modulares y muy específicos para cada uno de los iones. Hoy por hoy el desarrollo tecnológico de esta tecnología es todavía es bajo, pero poco a poco va subiendo. Porque, como hemos dicho, el interés político, geopolítico y geoestratégico es alto, el precio de los reactivos es alto y su suministro cada vez es más complejo, con lo cual se juntan todos los factores que beneficien el desarrollo de una industria. Nada, simplemente es explicaros un poquito qué es o nombrar, porque tampoco soy especialista en la mayoría de ellos, el tipo de tecnologías que se aplican para extraer cuestiones que, como hemos dicho, estaban en 0,0 no sé cuántos microgramos por litro. Entonces, hay que hacer elementos muy específicos, con cuestiones muy específicas, altamente
tecnificados, pero que ya están en desarrollo, con lo cual en algún momento, en los siguientes años, seremos capaces de llevarlo a la industria de la desalación, acoplar lo que antes teníamos que era un residuo, que era nuestra salmuera, que no sabíamos muy bien qué hacer con ella. Bueno, sí sabíamos qué hacer con ella, pero digamos que sí sabíamos qué hacer con ella, pero digamos que no tenía ningún valor a generar una corriente que no solo es que tenga valor, es que probablemente sea el corazón económico de la industria de la desalación en los siguientes años si somos capaces de desarrollarlo en la pureza y capacidad suficiente. Con lo cual, nada más, solo comentaros, porque aquí engancho, también quería enganchar un poquito con lo que contaba Ángel antes. ¿Dónde estamos haciendo nosotros estas cosas? Pues tenemos, en Aqualia tenemos 2 centros de investigación para estos campos. Uno de ellos está en Denia, que es en el que estoy trabajando yo, pero otro, y aquí enganchamos con lo que contaba Ángel anteriormente, estamos de acuerdo en que las Islas Canarias son un ecosistema ideal para desarrollar este tipo de cosas. Ya lo fueron para desarrollar la desalación y sirvió para que todos estemos aquí, para que esta industria floreciese. Entonces, ¿por qué no a esta nueva patita que le sale a nuestra industria, por qué no desarrollarlo en la misma casa donde se hizo anteriormente? Entonces, ahí estamos de acuerdo con ellos que las Islas Canarias son un ecosistema que además se entienden facilísimo, no tienes que explicarle nada, el interés de la desalación no tienes que explicar por qué es necesaria. Es un ecosistema ideal para estas cuestiones. Entonces nosotros también tenemos en Tenerife, estamos construyendo un centro de investigación para desarrollar a cabo muchas de estas ideas, con lo cual estáis todos también invitados a vernos por ahí. Y nada más, con esto termino. Muchísimas gracias por la atención, así que espero que haya sido interesante. Son muchas ideas en muy poquito tiempo y probablemente haya tenido demasiadas digresiones, pero bueno, espero vuestras preguntas para cualquier cuestión que tengáis dudas. Muchas gracias.